Señores, muy buenos días. Bueno, lo bueno que prácticamente todos nos conocemos. Muchas gracias por su tiempo y por apoyar a América Sistemas en estos temas de responsabilidad social y empresarial, ¿no? Y ya hemos hecho, este es el cuarto conversatorio, donde dejo a Raúl Zabaleta como moderador del tema del DNI electrónico en un entorno digital. Bueno, primero gracias a todos, ¿no? Este conversatorio va a ser filmado y va a ser puesto en la red, ¿no? Y en realidad se llama Identidad, ¿no? En una economía digital, ¿no? Porque hay varias formas de identificarse, ¿no? Y oficialmente tenemos varias opciones también. Quisiera cederle la palabra primero a Ricardo Saavedra, ¿no? Sí. Sí, pues sería una presentación de personal de cada uno, ¿no? Ok. Buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Ricardo Saavedra. Yo actualmente soy gerente de certificación y registro digital en Panamá. Julio. Mi nombre es Julio Núñez Ponce, yo soy profesor de Derecho y Tecnologías en la Universidad SAN y miembro de FIAI. Alfredo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alfredo Astudillo, soy consultor en temas de desarrollo digital, actualmente coordinador técnico del proyecto de mejora de la compra pública en el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Don Ferreiro. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Ferreiros, soy consultor en temas de derecho informático y actualmente me encuentro en Perú. Flavio. Buenos días, Flavio Rodríguez. Actualmente soy gerente de servicio de valor añadido de RENIEC. Empezamos el conversatorio con la palabra de Ricardo Saavedra. Yo quería empezar un poco la intervención. Dada la temática del conversatorio referida el tema de identidad digital, yo quería ponerle el marco de cómo esta identidad digital va a realizar todo aquello que el Estado comienza a esforzarse en generar en el tema de gobierno digital, ¿no? Lo importante es de que desde septiembre del año pasado, septiembre de 2018, la ley de gobierno digital ya definió un marco de hacia dónde está apuntando este gobierno digital, ¿no? Estamos hablando de identidad digital, estamos hablando de servicios digitales, estamos hablando de seguridad digital, estamos hablando de datos, estamos hablando de una arquitectura digital que es y el rol que tiene RENIEC fundamentalmente en este marco normativo, en este marco legal del gobierno digital, tiene que ver específicamente con identidad digital, ¿no? Y sobre ese marco y aporte importante, nosotros ya, digamos, hemos planteado cierta posición, cierta estrategia y la venimos implementando coordinadamente con la Secretaría de Gobierno Digital, con el afán de que los servicios digitales, que es hacia donde estamos apuntando como estrategia de cara al ciudadano, y que el ciudadano vea un valor realmente tangible con relación al tema de gobierno digital, puedan ser desplegados más rápidamente, ¿no? Entonces, y aquí lo importante es destacar que RENIEC, a diferencia de otras entidades, ¿no? Es un caso particular porque es un organismo constitucionalmente autónomo y que otorga y gestiona la identidad de todos los peruanos. El Perú lo ha reconocido así, lo reconoce como derecho en la Constitución, lo reconoce en la ley orgánica de RENIEC. Son muy diferentes a países donde, por ejemplo, nace de distinta forma el tema del concepto de identidad que tenemos. En RENIEC, por ejemplo, se entrega la identidad
identidad que en los términos ya del mundo digital se conoce como identidad fundacional, o sea, es identidad basada en el registro de nacimiento. Y a partir de allí es que se ha venido entregando el documento nacional de identidad casi al 100% de todos los ciudadanos, que es una ventaja competitiva que tiene un país importante, ¿no? Y todo acto en el canal presencial se hace utilizando una credencial física, ¿no? Que es el DNI convencional que conocemos, el azul, o el DNI blanco, que es el DNI electrónico. Pero cuando vamos al tema digital, ¿no? Tenemos que darle al ciudadano un instrumento para que este ciudadano pueda autenticar una identidad digital previo al acceso a un servicio digital. Y entonces allí el planteó, y fue parte del compromiso que Jorge Ibarren tuvo cuando estuvo a cargo en el frente de la entidad, planteamos la idea de cambiar un poco el concepto, ¿no? Porque, digamos, cuando se lanza el DNI electrónico, se asociaba mucho el concepto de identidad digital solamente al DNI electrónico. Entonces había una especie de relación fuerte entre identidad digital es DNI electrónico, porque en el DNI electrónico hay un chip y hay certificados digitales. Entonces, Jorge planteamos la idea de tratar de desmitificar ese concepto de identidad digital de una portadora física a llevarlo a un concepto más lógico. Identidad digital como un concepto más lógico es un concepto que, trayendo información del concepto de que es identidad un conjunto de atributos, la identidad digital se plasma en un conjunto de atributos inherentes que tiene el ciudadano y que gestiona el REC, pero que tú le entregas al ciudadano de diferentes formas para que él pueda utilizarlas cuando interacciona con un servicio digital del sector público que pueda brindar. Y en este orden de ideas, cuando planteamos este desafío, ¿no? Y el desafío empezó en 2018, ¿sí? Nos propusimos crear un mecanismo a través de una plataforma de servicio que permita autenticar ese instrumento llamado identidad digital que el ciudadano requiere en un entorno de gobierno digital para poder interactuar ya ahora sí en canal digital con los servicios digitales del sector público de ofrezca. ¿Sí? Y entonces acuñamos la idea de que identidad digital como concepto lógico desmaterializado de la tarjeta llamada DNI electrónico ahora sube a un concepto que se ha recogido también en la ley de gobierno digital en la segunda disposición complementaria final y hablamos de un concepto llamado identidad digital nacional, ¿no? Esta identidad digital nacional es el instrumento que yo, ciudadano peruano, voy a tener para poder interactuar con cualquier servicio. Ahora, ¿de qué formas puedo plasmar mi identidad digital? Pues aquí viene otro concepto relacionado que es el concepto de seguridad, ¿no? Y riesgo. Vale decir, si hablamos de, por ejemplo, el banco, un banco privado. El banco privado cuando te dice, oye, quiero entrar a consultar mis saldos, normalmente lo que te pide es tu número de tarjeta, tu contraseña y puedes entrar a ver saldos, ¿sí? Pero cuando quieres hacer una transacción de transferencia de dinero, por ejemplo, en el caso del banco donde yo mantengo mi cuenta, me pide que trabaje con un token digital. ¿Por qué le coloca el token digital? Porque en la transacción se incorpora un concepto de que la transferencia genera mayor riesgo que la consulta de saldo. Y por lo tanto, al haber mayor riesgo, tiene que haber un nivel de confianza elevado para garantizar la seguridad jurídica de la transacción que inicias en canal digital, ¿sí? Entonces dijimos que esta identidad digital tiene que materializarse de diferentes formas y es la entidad pública la que define en función a una evaluación de riesgos cuál es el nivel de confianza mínimo que debe exigir en materia de qué credencial de identidad digital voy a usar. Y entonces RENIEC ha planteado tres niveles, ¿no? 3 niveles de confianza de identidad digital. ¿Por qué? Porque tenemos la información biográfica y biométrica de los ciudadanos, ¿sí?
Y entonces, una identidad digital puede ser un usuario y contraseña nacional, o puede ser en el otro extremo, que es el extremo más elevado de seguridad, puede ser un esquema de PKI, o sea, de certificados digitales basados en los certificados que están inyectados, por ejemplo, en el DNI electrónico. Y entonces, pero detrás del concepto lógico planteado de esa forma, desmaterializado de la credencial, también hay un enfoque de plataforma, ¿sí? Habría que brindar una plataforma de servicios para que ese concepto lógico pueda ser materializado y de consumo por los servicios sociales. Y eso también lo hemos logrado, ¿no? Ya hay varios servicios que están siendo implementados allí y se está recogiendo en el reglamento de la Ley de Gobierno Digital esta plataforma que en Uruguay se llama IDE Uruguay, en el Reino Unido se llama Yuki Verify, ¿no? En Canadá se llama Panam Canadian, ¿no? O sea, ya los países, Estonia tiene su plataforma de autenticación y Perú, a través de esta coordinación que hemos hecho con SECDI y con RENIEC, con todo el esfuerzo y este concepto que con Jorge Iribarren, cuando estuvo al mando de la entidad, planteamos, ya tiene una plataforma llamada IDE Perú. Entonces, te he tratado en esta pequeña introducción, me he extendido un poquito, pero de darte un enfoque de cómo está jugando RENIEC, ¿no? En este enfoque de gobierno digital y específicamente en la parte de identidad digital. No es solamente el tema de identidad electrónico, va más allá de identidad electrónica. Aprovechando que llegó el doctor Iribarren, la pregunta que cabe es, ¿qué significa gestionar la identidad de más de 32 millones de personas? O sea, ¿cómo se beneficia? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Cómo conservan la individualidad de cada connacional, ¿no? O sea, ¿qué ha significado 8 años en RENIEC? Oportuno. Oye, para empezar me gustaría hacer un comentario. Estamos en un ping-pong. Bueno, el formato se amplió ligeramente, pero básicamente es el mismo, ¿no? Empezar por la parte conceptual, la primera ronda es conceptos. No digo que estamos en un ping-pong, allá está el equipo contrario, acá está el equipo. ¿Nos vamos a pelear? No, la gracia, yo ya adelanté que no soy coordinador ni moderador. Como no fui en CODES, esa es mi expectativa. Pero todo está siendo firmado y va a ser... No, estamos bien, porque yo veo acá dos RENIEC y un ex RENIEC. Me llama la atención Julio allá, estás en el equipo contrario. La docencia. Por docente de ESAM. Ah, por docente. Claro, Derecho a Nuevas Tecnologías. Ya. No, pero si quieren nos mezclamos, ¿ah? Nadie va a perder su identidad por mezclarnos. Mira, he hecho mi plana, pedido a propósito de tu WhatsApp, como para, y pido disculpas por la tardanza, por el tráfico, si es posible. Me dijeron que yo iba a ser el primer expositor, ya lo fue Ricardo. Entonces yo quería hacer una introducción, como tú lo sugeriste, un poco conceptual, filosófica, ¿no? Y eso es lo que he preparado. Entonces, a tu pregunta, creo que la primera respuesta es la identidad no comienza pues con Jorge Iribarren, ¿no? Es un atributo cultural, ¿no? Que todos conservamos. Entonces, si me permiten, quiero hacer esta introducción que he preparado. Un poco para, efectivamente, filosofar sobre el tema. Cosa que hicimos en nuestros documentos de identidad digital, ¿te acuerdas? Creo que lo has traído, ¿no? O esta es otra versión. Ahí está. Efectivamente, yo tengo mi copia. Sí, claro. Sí, claro. Más bien lo que no he traído es la de RENIEC, ¿no? El libro de RENIEC de identidad digital, que yo me imaginaba que acá los señores lo iban a traer. No lo han traído. Más bien quería aportar con este documento que sí me parece fundamental. Han oído hablar del ID4D, ¿no? ID4D, ¿no?
del Banco Mundial. El Banco Mundial promueve una iniciativa a nivel mundial, ahora está focalizada en África, de abajo de Asia a África, con el propósito de identificar a las personas. Vale decir, lograr el objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entre las organizaciones que intervienen en IP4D, en esta iniciativa mundial por la identificación de las personas, hay una organización llamada el Centro para el Desarrollo Global, que es de origen norteamericano, ¿ya? Pero que es parte de la iniciativa. Y han publicado este libro, Identification Revolution. Fíjense el subtítulo, ¿no? ¿Puede la identidad digital ser dominada, abrazada para el desarrollo? La corriente mundial es esa. Pero voy a dejar de lado esto que es lo que me parecía interesante como para documentar este conversatorio. Yo lo que he preparado más bien es unos antecedentes de tipo conceptual que me gustaría desarrollar. Y voy a comenzar con un concepto que viene de los griegos. No sé si ustedes sabían que en Grecia, en la antigua y la clásica Grecia, había un concepto de las almas. Esto está en Platón. Platón consideraba que los seres humanos teníamos tres almas. El alma apetitiva, de la cual están haciendo orgullo en este momento, y que físicamente estaba precisamente en el estómago y en la parte baja, ¿no?, del vientre, y todos los apetitos, ¿no?, incluidos en esa zona. La segunda alma se le llamaba el alma sensible y apuntaba al pecho donde está el corazón, ¿no? Y la tercera alma era el alma racional, pensante, ¿no?, y apuntaba a Aristóteles utilizó ese mismo concepto de estos tres componentes del ser humano en un famoso texto que tiene que se llama Retórica. Como su nombre lo indica, el documento era un análisis filosófico del acto de la acción del rétor. El rétor es el que hace retórica de Aristóteles. Y Aristóteles decía, cuando el rétor está disertando, podemos observar los tres elementos del rétor, o sea, el retórico: el etos, el patos y el logos. ¿Qué cosa es esto? El etos es la corporeidad, es el cuerpo. O eres alto o eres bajito, eres gordito o eres flaquito, ¿no? O eres blanquito o eres negrito, etc. Tus características corporales. Entonces el que está discursiando tiene unas características, incluidas los gestos de la mano, esas características corporales. A eso se le llama, o a esto se le llama el etos. De ahí también viene la palabra ética, por si acaso. El segundo componente del orador, del expositor, es el patos. Y el patos es el conjunto de emociones, sentimientos, pasiones que puede transmitir. Y el tercer elemento es el logos. El logos es la argumentación que da, que debe ser supuestamente persuasiva, convincente, ¿no? Porque arma apropiadamente el discurso de tal manera que llegue clarito al receptor y el receptor lo asimile, ¿no? Fíjense, la analogía de las tres almas de Platón con estos tres componentes del objeto: la parte corporal, la parte emocional, la parte racional. Estos patos y logos. Hay un detalle importante también que se desprende de ahí, ¿no?
El etos tiene dos componentes, la parte corporal. Han oído hablar de estas palabras genotipo y fenotipo. Bueno, el genotipo es lo que viene en nuestros genes y nos da este cuerpo, ¿no? O sea, todo lo heredado. Pero el fenotipo es lo que la constitución corporal que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. O sea, tú no naces gordo, te haces gordo, ¿no? Tú naces a lo mejor con todos tus miembros, pero en el transcurso de tu vida pierdes una mano, un brazo, qué sé yo, ¿no? A eso se refiere el fenotipo. Por eso los deportistas, cuando contratan deportistas, que están buscando fenotipos altos, corpóreos, etcétera, ¿no? Ese tipo de características externas, pero que son la suma de las o sea, de las heredadas, con las adquiridas a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, el etos es muy importante. Bueno, ese origen griego de este concepto del ser humano complejo. El ser humano son las tres almas al mismo tiempo, el ser humano son los tres aspectos del orador, del discursador al mismo tiempo. Eso ha creado un concepto que en latín se dice unitas multiplex. ¿Qué significa unitas múltiples? Significa unidad en la diversidad. Cuando se explica el unitas múltiple, por ejemplo, se pone el ejemplo de las células. Somos una diversidad de células, pero que separadas no formarían un ser humano. Solamente forman un ser humano cuando se juntan. ¿No? Los tejidos humanos tienen muchas células, desde las neuronas, pasando por las células de la sangre, los músculos, los nervios, etc. Y de ahí surge un concepto ya moderno, que es el concepto del pensamiento complejo, que recoge esta versión griega de los tres aspectos del ser humano, ¿no? El pensamiento complejo, Morán, el filósofo francés, sostiene que este unitas múltiple, igual el ser humano son tres cosas al mismo tiempo. El ser humano es un individuo pensante, el ser humano es un ser social y el ser humano es una especie más en este planeta. O sea, somos las tres cosas al mismo tiempo. Hay este análisis de la diversidad humana y de la complejidad humana no nace solamente con los griegos, ¿no? También está la versión india, china, que ahorita no voy a profundizar, pero al parecer es una percepción generalizada y universal, y que el ser humano es una serie de componentes, de atributos, de rasgos, ¿no? Y por esa razón, no sé si recuerdan nuestro libro de identidad digital que publicó RENIEC. Ahí yo tengo un artículo, ¿me acuerdas? Sí. En ese artículo sostengo una teoría que todavía considero que es válida, que parte diferenciando identidad de identificación. La identidad, ese complejo que acabo de comentar, es lo que llevamos puesto. No nos pueden quitar ni nuestro etos, ni nuestro pato, ni nuestro logo, no se pueden separar. Somos las tres cosas al mismo tiempo, y cuando ustedes me perciben las tres cosas al mismo tiempo. Entonces, cuidado. Hay en el lenguaje coloquial se ha prostituido el término de identidad, ¿no? Hasta a un documento se le llama documento de identidad. Eso es equivocado. El documento no es identidad, la identidad la llevas puesta, la llevas contigo, y es más, es otro componente también importantísimo de la identidad. O sea, la identidad es un complejo, no es una cosa, es un complejo.
de rasgos, de atributos, de características. Pero también, este es otro concepto muy interesante, muy significativo, no sé si han oído hablar de este término que se llama individuación. ¿Qué cosa es la individuación? También proviene de los griegos, ¿no? Pero es un término más moderno, los filósofos modernos la han conceptualizado. Aristóteles, a diferencia de Platón, concibió el movimiento, el cambio, pero lo concibió de una manera muy singular, ¿no? Que hasta ahora se comenta, ¿no? Cuando tú estás frente a una semillita, tú dices que esa semillita está en acto, así hablaba Aristóteles. Pero ahí, viendo a la semillita, tú también estabas viendo en potencia un árbol. Y cuando pasabas al árbol, estás mirando un árbol en acto, en el instante. Pero también estás mirando en potencia una silla, una mesa, un artículo elaborado, un artefacto elaborado a base de la madera de ese árbol. Entonces, así concebía Aristóteles el movimiento. La individuación, que ya es un concepto moderno, perfeccionó este concepto del movimiento. También es un concepto importantísimo en la filosofía, ¿no? Las cosas están en permanente cambio y movimiento. Como decía Heráclito, nadie se baña en las mismas aguas del río. El río está en permanente flujo. Entonces, el concepto de individuación perfecciona esta idea de movimiento griego y dice, hay dos tipos de movimiento cuando se trata del ser humano. ¿Ya? Uno de ellos se conoce con el nombre de ontogenia y el otro se llama filogenia. Onto, como ustedes saben, onto es el prefijo del ser, no significa ser. Entonces, ontogenia es la evolución del ser y se puede graficar desde que nacemos, ¿no? Somos unos bebitos, luego infantes, luego adolescentes, luego puber, creo que es antes de adolescente, luego jóvenes, adultos mayores, ancianos, ¿no? Todo el ciclo de vida humana. Allí la identidad está en movimiento, porque ya biológicamente se sabe que el ser humano de hoy día no tiene ni siquiera los mismos tejidos ni las mismas células, ¿no? Que el ser humano, que este ser humano cuando tenía 5 años, 20 años, 30 años. Ya es diferente, ya cambió. ¿Por qué? Porque este fenómeno biológico evoluciona ontogenéticamente. Ese concepto es muy importante y está muy, es muy propio para concebir lo que es la identidad como mecanismo social, ¿no? No eres una sola persona a lo largo de toda tu vida. Cambias permanentemente, cambian tus huellas, cambia tu rostro, cambia tu firma, hasta hoy día cambia tu sexo. Un minuto. ¿Un minuto? Un minuto más. Ah, había control de tiempo. Sí. Disculpen. No, está bien. Tú me pediste que preparé. No, está bien. Es necesario. Y la filogenia, eso es la ontogenia, la evolución del individuo, la evolución de la identidad. Y la filogenia es un concepto más grande, tiene que ver con la evolución de la especie. Y eso también es interesantísimo, porque la evolución de la especie, o sea, desde, como dijo Darwin, pasamos de los monos a los seres humanos. Hoy día esa concepción ha sido la base, por ejemplo, para hacer los análisis que hoy día la ciencia neuronal, ¿no?, trabaja.
Por ejemplo, no sé si conocen ustedes la teoría de los 3 cerebros. Todos los seres humanos tenemos 3 cerebros. El cerebro reptil, que es el cerebro instintivo, la médula, ¿no? La parte más chiquita y central del cerebro. A este cerebro reptiliano se le llama, lo cubre otro cerebro, un segundo cerebro, que se le llama también el cerebro mamífero o el cerebro de las emociones. Reptil por los instintos, los reptiles son más instintivos. Los mamíferos introdujeron, en términos generales, ¿no? Introdujeron los sentimientos, las emociones. Por ejemplo, el cuidado de la madre del niño es mamífero, ¿no? Principalmente. No sé si ustedes han visto cómo las tortugas salen del mar a la playa, abren un huequito, dejan sus huevos y se van nuevamente a la playa. Pasa el tiempo, los huevitos revientan, salen las nuevas tortuguitas y solitas se tienen que ir al agua. No hay madre, hay reproductor. Ese es el concepto de reptil. Y a diferencia de mamíferos, que el mamífero se queda su mundo. Y el tercer cerebro, que es el cerebro racional humano, también llamado el neocórtex, que es la parte externa del cerebro, de donde se pueden ver los dos hemisferios. Esa es la parte pensante, es la parte inteligente, es la parte de la memoria. Y curiosamente, ¿no? Freud, cuando hizo su teoría de psicoanálisis, también habló de 3 cosas: del yo, del super yo y del ego. O sea, este concepto triúnico, ¿no? Parece ser muy recurrente. Entonces, bueno, voy a cerrar a tu pedido aquí nomás. Creo que en la conclusión, ¿no? Cuando hablamos de identidad, hablamos de una cosa connatural, es propia del ser humano tener una identidad. Ojo, que no he dicho nombre, se habrán dado cuenta, porque ponerle nombre a los seres humanos, a los animales, a los países, poner nombres en general, es un fenómeno cultural. Es porque finalmente, siempre hemos vivido en comunidad, en colectivo, en gremio. Ahí inventamos el diálogo, la conversación, inventamos la palabra. Asociamos sonidos a realidades, taza, un fonema a realidades. Eso es tecnología, por si acaso. La primera tecnología es la tecnología del arte. La segunda tecnología puede haber sido la de la caza, la pesca, recoger los frutos, ¿no? En fin. La escritura también es una tecnología, por si acaso. Inventamos la escritura, asociamos símbolos a sonidos que se asocian a la realidad. Entonces, con esto acabo. Entonces, la identidad no es el nombre. Esa será la identidad cultural, poner los nombres. ¿Ya? Hay una identidad básica, que es la identidad que digamos, la que llevamos puesta. Y la identificación, por lo tanto, es el acto social de registrar aquellos atributos, características, registrar en algún medio, ¿no? En algún medio. Antiguamente era lápiz y papel en un libro, después se hizo en documentos de identidad o libretas electorales, documentos de identidad, ahora son documentos de identidad electrónico. Y es más, como es cultural, es social y está asociado a la sociedad, hasta cada institución te emite un documento, una credencial con los rasgos y atributos de tu identidad real y las coloca en una credencial, en un carnet, ¿no? Eso que aparece en el carnet no es la identidad, es la identificación, producto de una operación técnica que se llama registro.
y que eso lo volques a una credencial es simplemente para los procedimientos humanos. Cuando el policía te dice identifíquese, le sacas. Bueno, lo dejo ahí. Después de esta introducción conceptual y necesaria, me gustaría formularle una pregunta a Carlos. Siendo que la individualidad tiene toda la complejidad que nos acaba de describir Jorge, ¿podrías hablarnos sobre la individualidad, la identificación digital y la reputación? Porque además del individuo coexiste, va cambiando y perfilando su propia individualidad a través del proceso de individualización, ¿no? En una identidad digital, en un mundo digital, mucho tiene que ver la reputación de una persona, lo que hace, ¿no? Entonces, vincúlanos por favor el concepto de reputación y de economía digital. Claro. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a Jorge porque me ha permitido tomar algunas referencias que ya hemos conversado, analizado, reflexionado sobre estos temas. Este es un viejo libro de hace 2 años que trata sobre el tema de la identidad digital. O sea, pasamos 800 páginas con algunos amigos a tratar de ver cuál es el tema de la identidad digital. Entonces, me da el pie Jorge como para avanzar con los temas de identidad e identificación. Pero antes que nada, yo quisiera resaltar los términos de identidad e identificación como una constante que se da en el Código Civil. O sea, ¿cuándo es que nosotros técnicamente asumimos de que existe identidad? Fernando Cesarego dice, entendemos como identidad personal, o sea, la identidad física, al conjunto de atributos y características que permiten individualizar. O sea, antes de la identidad existe el individuo. Este individuo, que podríamos en el tiempo situarlo, siguiendo las referencias históricas que nos ha narrado Jorge, es... ¿Sabes qué significa individuo? Claro. No. Individuo. Pero no solamente individuo en tanto clan, en tanto tribu. Es decir, y ahí viene una referencia interesante a la cual tú hacías mención, que es el tema del nombre. El individuo es tal porque no está identificado como persona, que se reconoce como tal, no tiene característica de reconocerse él como tal, sino es miembro de un grupo, un clan, una tribu. No existe el individuo como tal. El individuo como tal aparece con la religión. Interesantísimo porque del individuo viene la familia monogámica. El individuo se reconoce como tal cuando es una persona que se da cuenta de ese ser individual, original, irrepetible que es. Y es el individuo porque reconoce a su vez su sexualidad. Porque antes había la polisemia y la poligamia. ¿Sí? Un hombre con varias mujeres o una mujer con varios hombres que daban una relación de continuidad, evolución a la sociedad. Si el hombre no se reconocía como tal, entonces uno podía crear para que pudiera seguirse produciendo, para que pudiéramos seguir produciendo, porque el individuo no era sino uno de la tribu. Y ahí viene un caso interesante que es narrado por Engels y por Marx en el tema del origen de la familia, de la sociedad y del Estado. Muy bueno. En las cuales se pronuncia él sobre cómo se origina esta familia. Y la familia viene de este famoso individuo, esta persona que no se reconoce como tal. No reconocerse como tal significa de que uno pertenece a una situación indivisa que solamente es reconocida a través de un clan, el clan serpiente, el clan oso. O sea, el individuo como tal es el no divisible. Solamente cuando él se da cuenta de su realidad se vuelve persona. O sea, hay un paso cualitativo. ¿Tú sabes qué significa persona? Claro. Persona significa en la etimología personare. Es levantar la voz. Sí. Los artistas griegos de teatro, de la tragedia griega, esa vaina, la comedia griega,
utilizaban unas máscaras, no sé si has visto esas máscaras, eran puntiagudas. Esa máscara puntiaguda que le permitía ampliar la voz porque estaban sin micro ante grandes públicos, a esas marcas les llamaban personales. Para que suene. Eso es Una persona en la que se hace sonar. Etimológicamente, persona proviene del verbo latino sono, sonas, are, sonar, y del prefijo per, que refuerza su significado de resonar o sonar mucho. Claro. Entonces, vamos avanzando un poquito. Sí. Toda esa complejidad, nuevamente, ¿es posible presentarla digitalmente? ¿Es posible asociar toda esa individualidad con la reputación de una persona en un entorno digital? El salto es bastante grande que me propone, pero voy a tratar de... El salto es importante. Yo quiero hacer un pequeño atajo pasando de donde quedó el relato de Jorge en el tema de la identidad y la identificación, y esto llevado a los nombres, los pronombres, al sexo, al domicilio, que son los atributos de esta personalidad. Entonces, para ir a la identidad digital, pegando un salto con estos atributos, primero, existencia. El individuo requiere que haya una existencia, si no, no hay individuo. Luego, de un nombre y un pronombre que lo identifique. Tercer lugar, que tenga un sexo definido, establecido por la norma, un domicilio y que tenga una nacionalidad. Todas estas características y atributos van a ser reflejados no solamente en la vida real, sino pegando un salto cualitativo tenemos que ver qué atributos que tenemos en este mundo real pueden ser soportados o se pueden ser asemejados con los atributos reales, concretos, materiales. Y aquí vienen dificultades mayores. Por citar solamente el tema del nombre. Cuando pasamos del nombre físico, el prenombre y el nombre y apellido que conocemos, tenemos que ver que en el mundo real podemos utilizar no solamente los prenombres reales que tenemos, sino los alias, los seudónimos, los diferentes tipos de atributos que podemos acordar a terceras personas, los avatares, por ejemplo, que son designaciones de esto. Entonces, ya tenemos una gran dificultad, saber si es que las normas nos permiten que podemos pasar de los nombres reales a los nombres digitales con las mismas características y valor que tienen en esta zona. El domicilio igualmente. Por ejemplo, el cloud. Para mí se me antoja un ejemplo interesantísimo, porque el cloud reflejaría en el mundo digital el domicilio de una persona. O sea, si vamos extremadamente al final, nos vamos a dar cuenta que es un domicilio el cloud. Y ese domicilio está situado en un territorio X, en un servidor cualquiera, y que si quisiéramos darle las normas de derecho y obligaciones que tenemos con el domicilio, podríamos pedirle el ejercicio de la fuerza pública para que ingrese en cloud, o para saber si es que la persona realmente tiene una existencia en ese lugar, otro atributo de la identidad. Es decir, ¿cómo saber de que una empresa X o una persona X tiene determinado tipo de documentación, conocimientos, patentes en ese cloud? Y que no se nos permite saber de que existe eso realmente y que eso no está fuera del país, está fuera del país. O sea, ¿qué posibilidades existen en términos de identidad digital para que yo, autoridad, pueda acceder a ello? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Qué policía estaría autorizada para ingresar a ese domicilio? Solamente poniéndoles ejemplo. Otro ejemplo, el allanamiento, por ejemplo, y las horas en que se puede allanar. Sí, perdón, sí han habido bastantes áreas judiciales que permiten entregar la información que se ha buscado. Claro. No solamente en el extranjero, sino también en el Perú. Claro, O sea, un juez peruano puede solicitar información alrededor de cloud sobre un... Acordemos que estamos grabando. Sí. Sobre un conjunto de información en un proceso, obviamente. Claro, pero ahí vienen otros elementos interesantes, Alfredo. ¿Cuáles son? Que tú en el cloud puedes haber segmentado la información y que el programa que tú tienes a la segmentación de la información es el proveedor del servicio del cloud.
tú puedes acceder a esa información, pero no puedes acceder al programa que has inventado esa información. O sea, ya tienes dificultades para ejercer contenido, porque eso es propiedad de la empresa, entonces no podrías ingresar tú eso. Tendrías otro elemento adicional, si seguimos en la misma lógica. Lo mismo con el sexo, cómo determinamos a través de la identidad digital que la persona, María, José, Mercedes, que son nombres que tienen el doble valor sexual, puedan ser las personas masculinas o femeninas que se presentan. María, José, René, Domingo, en fin. O sea, esa característica y atributos en la identidad tiene un impacto sobre el registro, que decía Jorge Socorro. Dice, vamos a registrar esta información, pero esta información que tenemos acá, no sabemos qué información podemos colocar en estos registros. Y estos registros tienen que ver con otros temas, que es aquellos atributos que puedan constituir un perfil de la persona o una forma de comportamiento de la persona. Si yo no puedo colocar tanta información que me permita tener el perfil de la persona, y con esto puede ser una persona vulnerable en su intimidad, privacidad, honor o reputación, a lo que tú te refieres. Entonces, ¿cuál es una característica para que yo tenga la información contenida en un chip? Como decía Ricardo hace un momento, ¿qué información podemos colocar al interior que no vulnere estos criterios, estos atributos, que son atributos de la intimidad, privacidad, honor, reputación de las personas? Sí. Me gustaría lanzar una pregunta para las cámaras, ¿no? Julio, un individuo tiene derecho, le puede exigir a un Estado y a su ente registrador que sea identificado con las características que él quiera. Por ejemplo, yo puedo pedir que se me identifique como una persona femenina, por ejemplo. ¿Ya? ¿Existe esa posibilidad, ese derecho? Y segundo, he leído el otro día que el gobierno chino ha lanzado una aplicación para empezar a dar puntaje a la conducta del individuo, del ciudadano. Comportamiento, ¿no? Que vale decir, la reputación va a tener un coeficiente de comportamiento social. Un Estado tiene el derecho, tiene la posibilidad de hacer eso y obligar a un individuo a tener un puntaje como ciudadano. La Constitución Política del Perú establece el derecho de identidad en el artículo 2 de la Constitución. El marco jurídico vigente establece una serie de garantías a las personas, desde la Ley de Protección de Datos Personales, que el dato personal es toda información que identifica o hace identificar a la persona, la Ley de Certificado Digital, la Ley de Protección al Consumidor, la misma Ley de Gobierno Digital. Hay garantías y la identidad debe ser respetada y la información debe ser veraz, debe ser exacta. El Estado no podría imponerle datos que no son reales, ¿no? Tendría que efectivamente garantizarse, hay garantías constitucionales y legales que deben estar haciendo. Nosotros desde la Cátedra de Derecho de Nuevas Tecnologías hemos analizado en forma sistémica el derecho vigente y creemos que la identidad digital está vinculado a temas como protección al consumidor, como protección de datos, contratos informáticos, el mismo tema de las personas, en el tema de ser identificados. Por ejemplo, estuvimos en octubre en Brasil en un congreso sobre la materia de coordinación con la Federación Iberoamericana de Derecho Informática, que es FIAI, y en la cual se tocaba el tema, por ejemplo, temas nuevos, como va a ser después la identificación de robots o sistemas inteligentes. Entonces, hay una evolución. Concretamente, la pregunta, creo que el Estado debe respetar derechos fundamentales. Debe estar el derecho a la identificación, a la identidad, y por eso la ley, el derecho tiene que establecer límites a lo que puede ser la tecnología o la invasión del Estado a sus derechos fundamentales. Yo creo que por eso es muy importante esa visión también del abogado, no solamente el técnico, y les he escuchado y agradezco un poco la oportunidad de estar acá, pero creo que el aporte del jurista, de aquel que llevo ya 30 años a la docencia universitaria, hemos revisado aspectos. En Brasil, por ejemplo, hemos presentado un libro que es de 1300 páginas del derecho de la TIC Iberoamérica, una ponencia sobre la identidad digital, sobre el gobierno digital, y creo que estas investigaciones es bueno que enriquezcan todos sus criterios, que son muy valiosos, y resalto la labor de Reinier, que creo, felicito tanto a la Universidad como a los gerentes, la excelente labor que se está haciendo, y creo que soy un testigo de excepción de ver todo el esfuerzo que se ha hecho, y creo que desde el punto de vista de la cátedra y la difusión en materia de libros, en materia de investigación, vamos a apoyar en ese sentido. Creo que Julio está candidateando.
Hay dos apreciaciones que yo me pasé porque no sé si tenía el tiempo suficiente, parece que no lo tengo, pero quisiera hacer dos aclaraciones que son muy buenas. Antes de dar el salto enorme que me propusiste, hay dos cosas que hay que ver en el tema de las relaciones, en la parte de las relaciones entre las nuevas tecnologías y la limitada capacidad de la persona. Las tecnologías aparecen por la carencia que tiene el hombre de acercarse a medios, de proveerse de medios. Las primeras tecnologías fueron las tecnologías relacionadas con el puño, la piedra, porque son extensiones de nuestros miembros en primer lugar. La piedra, la flecha, el arpa, en fin, todas esas tecnologías. Pero esas son tecnologías que permitían reemplazar, mejorar las limitadas capacidades fisiológicas de la persona. Las tecnologías relacionadas con la informática y las telecomunicaciones tienen 4 características que es necesario precisar. Porque estas características van a llevarnos al tema de la robotización, al tema del trabajo próximo, a la empleabilidad, a la desespecialización de las profesiones. Estas características son: en primer lugar, tenemos capacidad de cálculo. O sea, nosotros hemos trasladado de nuestro cerebro a la tecnología informática nuestro cálculo. La máquina calcula mucho más rápido que nosotros. Hace transiciones muy prontas en los cálculos que podemos establecer. La capacidad del cómputo que llamamos en. La segunda característica que el hombre ha cedido a la máquina, o que la tecnología ha podido apropiarse, es la memorización. O sea, memorizamos nosotros a través de la máquina ahora mucho más informaciones que la que tenemos nosotros en nuestro cerebro. La tercera característica que tenemos es la asociación lógica. Es decir, es una característica similar al cálculo, al cómputo, pero asocia lógicamente los diversos tipos de argumentos y variables que podemos establecer. Y la cuarta es la comunicación. Y esta comunicación, por decir un ejemplo, un decurión podía alcanzar a 10 personas por el porte de la voz, pero un centurión podía llegar a 100. Y esa era una de las características que permitían la promoción en el Imperio Romano. Ahora seríamos teluriones seríamos, porque vamos a llegar en espacio, tiempo, que desafiamos a través de la tecnología a todo el mundo. Lo cual significa de que desafiamos también el espacio-tiempo. Ello significa que esta tecnología reemplaza algunas de las características cognitivas racionales de la persona. Entonces, cuando llegamos a la informática y las telecomunicaciones, estamos cambiando, y ese es el discurso final, la forma de organización, de producción y de comunicación de la sociedad. O sea, cambiamos todos los elementos que teníamos antes. Y el principal elemento para esta revolución es la identidad. Porque ninguna de las actividades se pudiera realizar si los contratos a que se hacía referencia Julio, las características comportamentales a las que hacía alusión Jorge, no podían llevarse a cabo. Uno de los últimos decretos que no recuerdo bien, que se ha dado es sobre el comportamiento de los jueces en el Perú a través de sus decisiones. Este es un atentado completo contra la privacidad y la intimidad del juez, porque tenemos el perfil del juez y sabemos cómo va a pronunciarse próximamente. Termino con eso. Esta parte del análisis es apasionante, ¿no? Hay un youtuber que gana más de $100 millones al año filmándose mientras juega videojuegos, ¿no? Alfredo, ¿estamos en el Perú cerca de una economía digital? ¿Es posible hablar de una economía digital en el Perú? Tú que has estado en el Ministerio de Economía y Finanzas, y en producción. Y ahora en producción. No, bueno, ya no estoy en el Ministerio de la Producción. Primero, antes que nada, agradecer a César por la invitación. Es reconfortante estar en un escenario donde podemos intercambiar y debatir ideas. Digamos, cuando hablamos de economía digital, en realidad la economía digital es una transición que el mundo está teniendo. O sea, lo voy a precisar muy corto.
La digitalización, que en mi opinión empezó con la primera computadora comercial, allá por los 50, es un proceso que ya se está volviendo, bueno, es un proceso netamente exponencial en este momento. Al ser un proceso exponencial nos es muy difícil entenderlo, especialmente nosotros que vivimos dentro del proceso. Pero podemos ver sus efectos. Y sus efectos se dan básicamente en la forma como producimos bienes, como dijo el doctor, en la forma como nos interconectamos con las personas, que es el aspecto social, y en la forma también como se ejerce el poder, que es el aspecto político. Muchas de las cosas que están sucediendo en nuestro vecino país de Chile podríamos adjudicarlo a este proceso de disrupción digital en los aspectos políticos. Pero volvamos al aspecto económico, que es la forma como producimos e intercambiamos bienes. Como vivimos en un mundo globalizado, pues nos afecta la economía digital. Estamos inmersos dentro de lo que es la economía digital. ¿Y qué es básicamente la economía digital? Es cómo las tecnologías digitales transforman la forma en que producimos e intercambiamos bienes y servicios. Por ejemplo, lo que llamamos comercio electrónico es básicamente ahora algo que todos usamos y que ya no le deberíamos llamar comercio electrónico, sino simplemente comercio. Y así en todos los aspectos de nuestra vida. Pero hay un problema en el Perú. El problema es que este irrumpir de la economía digital hace que unos países le saquen más provecho que otros, hacen que unas personas le saquen más provecho que otras. Entonces, crea diferencias de competitividad entre los países, crea diferencias de competitividad en las personas, en las empresas, y crea desigualdad en las personas. Y el Perú, lamentablemente, está en una posición de media tabla para abajo en los esquemas de desarrollo digital. Y entonces, esa situación peruana es algo que no es totalmente consciente ni para nuestros ciudadanos ni para nuestras autoridades. Y si de persistir esta situación, simplemente vamos a ir decayendo como país. Ahora estamos muy contentos, ¿no? Porque nuestro país está más o menos, uno ve que está progresando, pero en realidad nuestro progreso se está haciendo más lento. Hay muchos factores que explican esto, pero uno de esos factores es la falta de una política real y nacional que encamine al Perú en esta nueva globalización, en este nuevo cambio que se da en el mundo, que es el tema de la, bueno, digamos, economía digital o la sociedad digital o la era digital. Entonces, ese es un primer punto. Y luego, el segundo punto que yo quiero plantear es el cómo impulsar la identidad para el desarrollo, porque la identidad digital es parte de este cambio. La identidad nosotros la entendíamos o la podemos entender de muchas formas, pero el tema es que nuestra identidad está esparcida en este mundo digital. Está esparcida dentro de un Facebook, dentro de un Twitter, está esparcida dentro cuando compramos algo, está esparcida cuando caminamos por la calle, porque los proveedores de servicios saben dónde caminamos. Nosotros vivimos en un mundo totalmente controlado, pero no lo sabemos. Cuando un Estado que ya usa esa información para un control explícito, como es el Estado chino, entonces es cuando nos damos cuenta. Pero en realidad, toda nuestra identidad, todos los atributos que nosotros vamos dejando por nuestra existencia, están siendo registrados. El tema es que para el desarrollo esa identidad no la estamos usando. La identidad debe verse también como un ecosistema, y entre esos ecosistemas, los diversos actores que impulsan el ecosistema, interactúan en el ecosistema de identidad, lo deberían estar trabajando para impulsar también el desarrollo. ¿Cómo diríamos desarrollo? Pues simple, que las personas cada vez puedan cambiar sus hábitos y costumbres y entrar en esta economía digital. Ejemplo, ¿ustedes viajan en el metro, en el tren? Bueno, yo sí. Metropolitano. Ya, metropolitano. En el tren, como el tren se mueve menos, es más fácil ver personas
usando su celular o su smartphone cuando están viajando, ¿cierto? En el metropolitano no están también, pero digamos que en el metropolitano sí te puede caer. Han encontrado cierto equilibrio. Sí, han desarrollado la habilidad. La habilidad. Claro, pero eso es una, digamos, un consumo digital. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es mover, digamos, mover las costumbres de la gente a que sean productores digitales, no solo consumidores digitales. Y en ese sentido, la identidad digital, en todos estos aspectos, es un instrumento a desarrollar dentro de todos los temas de política digital. Ahora bien, ya entrando a un aspecto más concreto, que es cómo hacerlo, y voy a ir de frente a cómo hacerlo, porque me preguntaste en el Perú la economía digital, y yo ya dije que está muy baja a las características de nuestro país de economía media. El gran problema del Perú en ese sentido es en realidad institucional. O sea, las instituciones son herramientas, las instituciones no son fines, se crean con el objeto de cumplir los fines. O sea, nosotros tenemos que crear instituciones para poder lograr el desarrollo. Las instituciones no solamente son del Estado, las instituciones en general son un conjunto de reglas que los cuales nosotros utilizamos para convivir y también para desarrollar. Entonces, hay un problema institucional en el desarrollo digital del Perú. No tenemos esas herramientas para el desarrollo digital del Perú. El primer paso que hay que dar es, como el que guía estos temas es el Estado, el primer paso que debería quedarse es crear de verdad un ente rector de tecnologías de la información y comunicaciones o un ente rector digital, que ahora es básicamente lo mismo. Este ente rector que mucha gente confunde con la Secretaría de Gobierno Digital, no es la Secretaría de Gobierno Digital. Ese ente rector tiene que tener un nivel que sea no solamente Estado, sino también sociedad. La Secretaría de Gobierno Digital no tiene competencia sobre la sociedad, solo tiene competencia sobre el Estado. Es decir, la Secretaría de Gobierno Digital podría llevar un proceso de transformación digital del Estado, pero no puede, por competencias, llevar un proceso de transformación digital de la sociedad. Al no tener nosotros la institucionalidad que otros países sí tienen, puedes recorrer cualquier país, el ejemplo más cercano es Colombia con su Ministerio de Tecnología, Información y Comunicaciones, simplemente no podemos desarrollar adecuadamente ninguna política de desarrollo digital. Ejemplo, el DNI electrónico. Entre los muchos cuestionamientos que yo tengo al DNI electrónico, y ustedes lo saben, hay un problema básico que tiene que ver con cualquier servicio, sea DNI electrónico o sea el DNI móvil, cualquiera. Es que tiene que verse como un desarrollo de un ecosistema. Entonces, desde RENIEC no pueden impulsar el desarrollo, por ejemplo, de las empresas, porque no es su competencia. Entonces, ¿y quién lo va a hacer? La CENI tampoco lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que se crea con este entorno? Que el DNI electrónico en realidad no tenía cómo usarse. Y ese problema de base es un problema que no podía resolver RENIEC, que tenía que resolverlo una entidad con la capacidad de poder impulsar los servicios digitales en toda la sociedad. Y esa entidad en el Perú no existe. Y ese es el problema de base que tenemos para el desarrollo de cualquier política digital, sea identidad digital, sea servicios digitales, sea el impulso a la industria digital peruana, que también está bastante dejada de menos, y en general en todos los temas de desarrollo del país, sea historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica también se ve, es un tema de identidad digital, pero también se ve como un tema sectorial del Ministerio de Salud. No es solamente del Ministerio de Salud, es de toda la sociedad. Pero no hay el ente que pueda impulsar toda la sociedad hacia ese desarrollo de servicios. Y es por eso que RENIEC, con todo su esfuerzo, genera servicios. Pero servicios, o sea, RENIEC se va desde su tema base, que es la identidad, hacia servicios más allá. Porque no hay nadie, en realidad, que los haga. Y entonces ahí viene un problema de conflicto, ¿no? El conflicto es que no vas a poder cumplir esa misión porque no puedes llegar hasta donde deberías llegar. Entonces, mientras esa situación no se corrija, cualquier intento individual de las entidades va a ser muy loable,
pero finalmente va a tener un problema de funcionamiento y podría incluso fracasar. O sea, no repitamos los errores. En el caso del DNI electrónico hemos cometido muchos errores. La idea es no repetirlos. La idea es que nos sentemos, bueno, yo en este caso también soy comisionado de Indecopy, nos sentemos ante los que tengan que tomar las decisiones, digamos, necesitamos que el Estado cree esta entidad para poder desarrollar. No decirle a las autoridades, yo lo puedo hacer, porque eso no se puede, no se debe hacer. Necesitamos que se cree esta entidad porque si no, no se va a poder lograr los objetivos. Y eso es una responsabilidad, yo creo, de las entidades, sea RENIEC, sea la SEC, el Ministerio de la Producción, pero también es una responsabilidad de la sociedad civil, porque la sociedad civil y las agrupaciones empresariales no han sido lo suficientemente claros para decir, necesitamos que el Estado haga esto. Y ese es uno de los temas también básicos, que esa institucionalidad que hablo, que el Estado no tiene, tampoco la tiene la sociedad civil. No hay ninguna agrupación que tenga, digamos, la preponderancia a nivel digital para establecer una comunicación directa hacia el Estado. No hay ninguna. Hay como 13 gremios digitales y no hay una posición común. Y bueno, yo quería terminar para que quede claro este mensaje, ¿no? Nosotros, nuestro problema básico en el caso de identidad y en el caso de toda la política digital es institucional. Y la única forma de abordarlo es que todos nos pongamos de acuerdo y creemos, o sea, construyamos esa institucionalidad donde cada entidad tiene un rol y cada entidad debe trabajar en conjunto con las demás, no solamente en el Estado, también fuera del Estado. O sea, es un modo de trabajo que es público y es privado. Y como ejemplo, los mexicanos hace poco han creado un grupo de trabajo, academia, privado y Estado, para impulsar la economía digital. Es un ejemplo, ¿no? En realidad hay mecanismos mucho más agresivos para poder lograr esto. Esperamos que en el Congreso, Tenemos otro candidato. esperamos que en el Congreso, Clarísimo el tema. y que en el Congreso que se va a elegir, esperemos que ese vacío institucional se llene. Pero una pregunta que yo estoy seguro que César quisiera que se haga, ¿no? Hace algunos meses el RENIEC compró 6,5 millones de tarjetas para el DNI electrónico. Y el RENIEC también ha anunciado el DNI móvil. Y tenemos el DNI azul. ¿Puedes El hablar DNI de niños. de niños, el amarillo? Flavio, Ricardo, ¿pueden hablarnos un poco de cuál es la idea de que coexistan estos tres tipos de identificación de la identidad? ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro respecto de eso? Bueno, con la intervención de Jorge y con la intervención de Carlos, bueno, queda claro y te hice notar, ¿no, César? Así es. O sea, hay un tema de coexistencia, convivencia entre una identidad real y una identidad digital. Coexistencia pacífica. Exactamente. O sea, nace desde el punto de vista del concepto. O sea, no puedes plantear una idea de avance tecnológico sin desconocer que eso refleja una identidad real. Por eso que se garantiza una coexistencia como todos los países que han transitado en la tecnología, ¿no? Hemos hecho una compra de 6.692.000 DNIs electrónicos que son, digamos, la credencial física que identifica, ¿no?, a los ciudadanos con esos rasgos o atributos. Y que no lo están dando todavía, ¿no? No, porque todavía el proveedor no nos entrega el primer pilote, ¿no? Está dentro de los plazos. Obviamente esperemos ya, está dentro del caso, como bien ha comentado Flavio, esperemos ya el primer lote en las primeras semanas de diciembre. Pero a ver, digamos, tenemos el DNI de menores, que es el DNI amarillo, tenemos el DNI de mayores en formato papel, ¿no?, que es el azul. Tenemos el DNI de mayores en formato policarbonato, que es el DNI con chip. Viene la nueva versión del DNI electrónico con chip, que si me permites, digamos, es un poco diferente al DNI electrónico actual. El actual, por ejemplo, solamente se energiza o se accede a la información del chip por contacto,
esta nueva versión tiene doble interfaz, o sea, puedes hacer por contacto o por proximidad. O sea, pudieses usar tu teléfono inteligente aproximando el DNI electrónico para acceder a cierta información o hacer uso de los certificados que esa tarjeta se ¿sí? Va a tener biometría dactilar, pero ya no es solamente 2 dedos, sino dactilar. Y estamos en coordinaciones con la Superintendencia de Migraciones porque la idea es de que se pueda usar ese DNI electrónico como instrumento o documento de viaje que ha reconocido en varios países de la región, pero para hacerlo en las tickets, en las puertas electrónicas de ingreso y salida del aeropuerto internacional. Pero también en esta idea filosófica que tanto Carlos y Jorge plantearon, es que me permito regresar a este tema de cómo planteamos el concepto de identidad digital, o sea, cómo materializamos el concepto de identidad digital en la realidad. Y parte del tema era, sí, y aquí coincido con Alfredo, ¿no? Estamos en una economía digital y queremos darle un impulso, ¿no?, en la competencia que le corresponde a RNIE, porque lo que finalmente hacemos desde RNIE, que siempre hemos hecho desde RNIE como regulador, es tratar de dar instrumentos, ¿no? Instrumentos. El DNI electrónico, digamos, probablemente tuvo el tema de no tener servicios, digamos, desarrollados, implementados para empujar un uso intensivo, pero como instrumento, digamos, tiene muchas virtudes y muchas características. Bueno, en ese sentido dijimos, oye, ¿y por qué no pensar en que estas personas que usan teléfonos celulares y que se usan en el tren o lo usan en el metropolitano por consumo, no puedan tener también la posibilidad, un segmento de la población, de poder usar sus teléfonos para poder identificarse, para poder usar una identidad digital basada en el móvil, ¿no? Y acuñamos el concepto de identidad digital nacional móvil, o identidad digital, ¿no? O sea, la posibilidad de que a través de certificados digitales, ¿no?, que se instalen en el teléfono, y no en una tarjeta, no en una portadora física que te entregue a RNIE, sino en tu equipo, tengas la posibilidad de poder autenticar tu identidad digital en un servicio digital que te puede ofrecer público o privado. ¿Sí? Eso fue lo que definimos. Y extrapolamos el concepto y dijimos, esa es la base para después plantear un DNI digital. ¿No? DNI digital como un DNI, pero ahora basado en teléfono. ¿Sí? Que no pretende reemplazar ni al azul ni al electrónico. ¿Por qué? Por la definición de coexistencia. O sea, tiene que existir la posibilidad de que aquel que tenga acceso a un teléfono celular con cierta característica y pueda aportar una identidad digital móvil o un DNI digital, pueda sacarle provecho de acceso a servicios digitales y que el ecosistema tiene. ¿Sí? Pero también aquellos que no puedan tener la posibilidad de seguir usando su credencial, aquello que te da la garantía de identificarte en cualquier acto. Entonces, la pregunta que me hiciste, ¿no? Sí, RNIE hizo una adquisición de poco más, casi 7 millones. Estamos trabajando un proyecto de identidad digital móvil, tenemos ya un producto mínimo viable que estamos en etapa de pruebas. La idea es transitar a un DNI digital, como ha transitado Argentina, por ejemplo. En octubre ya se han anunciado un DNI digital y Argentina no ha eliminado o no ha reemplazado el DNI físico por el DNI digital. Se mantiene siempre el tema de coexistencia. O sea, no es que hayamos comprado 7 millones de tarjetas, ¿no?, y que este DNI digital tire por la borda esa inversión que ha hecho RNIE, porque no pretende reemplazar. La coexistencia de varias tecnologías al mismo tiempo. Lo mismo ocurre con el caso de las notificaciones. Las notificaciones siguen siendo físicas.
Porque tú querías mencionar algo. Sí. Y después Alfredo. Yo quisiera hacer, si me permite, me marcho en 5 minutos, tiene una reunión a las 11 de la mañana, si quisiera llegar a tiempo. Solamente para hacer dos precisiones. Una, que hemos visto un tema que es importante para los europeos. Ellos han trabajado el tema de informática y en particular, no solamente se han aproximado al tema de telecomunicaciones, sino que ellos han creado un mamotreto como este, que se llama LAMI Derecho al Inmaterial. Esto lo hicieron en el año 2008. El 2008 es la versión esta que tengo. O sea, el 2019. ¿Hay versión castellana? No hay. Y esto cuesta 1.400 euros, no por el precio, sino por la calidad de lo que han hecho. ¿Qué es LAMI? LAMI es una editora. Y han hecho el cruce de la informática con todos los sectores. Publicidad, marketing, comercio, economía digital, derecho de autor, derecho inmaterial, Indecopy, brevetes, o sea, han hecho el cruce de todo lo que tiene que ver informática en todos los aspectos. Y han producido esto. O sea, en el Perú nuestro deberíamos tener lo que decía Alfredo en algún momento, estamos sectarizando, salud está por su lado, identidad digital por uno u otro. No estamos viendo el tema de manera integral, la unidad, lo que decía dentro del universo, porque hace un momento la unidad sería la informática y las telecomunicaciones como tecnología, y esto como cruza todos los sectores, como se irradia. Eso ha producido ellos a través de eso. ¿Qué es regulación? Es la regulación de todo lo que se ha producido en Europa y en el país, en Francia en particular, cómo las normas han sido reguladas para todo lo que es informática y telecomunicaciones. Aquí sería Pacto Andino, la norma del Pacto Andino o las normas en las cuales estamos nosotros vinculados a nivel internacional y cómo estas impactan también por los tratados y convenios en nuestro territorio nacional. Eso resolvería un poco el tema de la jurisdicción y la competencia en algunos aspectos que no lo estamos viendo, o sea, nos hemos quedado solamente en el plano nacional. El segundo tema que no estamos viendo y es el tema del derecho a la imagen que no existe en el Perú. El derecho a la imagen, por ejemplo, está relacionado con la famosa foto que tenemos en RENIEC, ¿no? En las cuales a través de ciertos medios se publican las fotos de algunas personas involucradas en tales actos. Eso es de ninguna manera prohibido, así de ninguna forma lo puedes poner tú en la televisión de cualquier otro país europeo. Porque es un derecho a la imagen de la persona, además de la presunción de inocencia. Lo peor en el caso de esto es que la foto dice RENIEC. En todos los casos, es decir, con los contratos que tienen, las personas esas exceden los límites del contrato y publican esa foto cuando nosotros ya le hemos dado esa foto para RENIEC. Pero eso es solamente fotos o imágenes relacionadas con la persona, pero hay las otras derechos a la imagen que tienen que ver con los objetos, todas las obras arquitecturales que han sido publicadas y que están subidas a internet, la fotografía de las promociones de los jóvenes menores de edad que publican las fotos de sus promociones sin tener los permisos correspondientes. O sea, el derecho a la imagen en términos de identidad es un tema que debía tratarse ya, ahora, porque es urgente de que esto sea regulado. Además, un tema de costo. O sea, la imagen tiene un costo que para subir el caso del DNI es costosísimo. Exacto. Debería pagarle por el derecho a la imagen. Y ahí viene el otro tema de la imagen, la imagen del derecho de la persona pública, de la imagen de la persona, los 3/4 de la persona, en fin. Es un derecho que no existe en el Perú. Por lo menos rescatemos ese derecho para que podamos regular un poco ya lo que pasa en las redes sociales. Ya, creo que estas dos recomendaciones de que se ha integrado. ¿Te puedo responder? Por favor. Sí. Estamos frente a dos tipos de culturas. Sí. La cultura europea y la cultura latinoamericana. La cultura europea ha sido muy influenciada por la cultura anglosajona, que se basa precisamente en la protección, ¿no? Y en la privacidad, la protección de la identidad y la privacidad. En la cultura latinoamericana no existe eso. Además, una tendencia. Es más, ni Inglaterra ni Estados Unidos han promovido, hasta que se dieron cuenta, el documento de identidad. Sí. No ha habido No existe en documento de Inglaterra. identidad.
No había. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta que era importante identificar. Y el green card o la licencia de conducir en Estados Unidos se convirtieron en documentos de identidad. Y hoy día hay estados que ya están promoviendo tarjetas de estado para identificar. Entonces, cuidado. Esa cultura ha sufrido evoluciones, como todo cambia. En la cultura europea y anglosajona, el hemisferio norte, el principio de confianza es un principio muy valioso. Basta un check para cerrar un negocio. A eso se le conoce en antropología como culturas abiertas. ¿Cómo se llamaba el autor que trabaja en la cultura internacional? Y a las culturas como las latinoamericanas se les conoce como culturas cerradas. Un check no garantiza un compromiso. Lo que garantiza un compromiso es un contrato. Entonces estamos frente a culturas diferentes. Y eso es lo que explica por qué, por ejemplo, en Europa, ¿no?, las elecciones las hace el Estado, el gobierno, el Ministerio del Interior. El Ejecutivo. El Ejecutivo. Acá en Latinoamérica nos hemos inventado organismos constitucionalmente autónomos, ¿no?, para hacer elecciones. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la cultura de la desconfianza. Eso es lo que sucede. Entonces tú no puedes decir, oye, traslademos esa costumbre europea acá. No la puedes hacer. No puedes hacer eso. Es más, en Estados Unidos vota, porque el voto es voluntario, es 40%. Sin embargo, la democracia en Estados Unidos es sólida. Acá la democracia menos sólida, la venezolana, ¿saben cuántos votan siendo voluntaria el voto? El 90%. ¿Se nota? ¿Por qué con 40% sí confiamos en Estados Unidos en su democracia y por qué en Venezuela con el 90% de participación, ¿no?, y siendo voluntario también, no confiamos en esa democracia? Pero mi revolución permite que gente marchar. El tema es el parecer. Me faltó el tema de la imagen. En el tema de la protección de datos en Europa, en esa que ha sacado la Unión Europea, ¿no?, oye, no distingue entre datos sensibles y datos públicos. Nosotros en el Perú venimos con la tradición del registro público. Y antes de que haya la ley de protección de datos personales e introdujera el concepto de datos sensibles, en RENIEC ya existían los famosos datos reservados. La nueva ley le cambió de nombre, le puso sensible, pero era el mismo concepto. ¿Por qué? Porque el Estado es tuitivo. Doctor, ¿qué significa? Defensor, protector de derechos. Por eso, distinguir entre el registro público y el registro de datos sensibles es parte de la responsabilidad del organismo tuitivo. En ninguna oportunidad se ha publicado información reservada o sensible. Nunca. Y la ley detalla cuál es la los tipos de... Así es, y detalla qué cosa es público. Oye, si no existiera el concepto de registro público, no sabríamos quién te está robando tu casa en estos momentos en registro público, porque no se está coludiendo con un notario para cambiar tu escritura pública. Ese es el punto. En el tema de la identidad también es un registro público, lo sabe perfectamente Julio, es un registro público. Y la foto no es sensible. Y la foto no es sensible. Será sensible la huella digital, dicen, pero la foto no es sensible. Entonces, y supuestamente el que salga la foto y que salga con RENIEC es precisamente porque es el Estado que a partir de este registro público está proveyendo. Pero podríamos discutir mucho sobre eso, ¿sabes? Porque el tema es que la imagen de la persona, tú puedes identificar a alguien a través de su nombre, prenombre, domicilio y eso, que algunos son directos a la persona y hay otros que son indirectos a la persona, como el domicilio, por ejemplo, o la residencia. Te aseguro, Carlos, que si la ley pusiese como dato sensible la imagen... No digo que sea dato sensible, lo que digo es que
en algunos casos estamos yendo a un peso mayor en determinado tipo de identificantes. Por ejemplo, los marcadores estos de horarios con huella biométrica, siendo la huella no repudiable, o sea, los datos biométricos no son repudiables, tú tienes un criterio ahí en el cual están dando un cañón para algo, para matar una mosca. Es demasiado fuerte. Es demasiado fuerte. O sea, hay cosas como esas que tendríamos que conversarnos y creo que... De acuerdo, sí, pero Alfredo. queda claro que el fondo, no, la foto... el fondo no coincido es si con- la ley lo permite o no permite la publicación de la imagen. El problema es lo que está detrás de eso. Tu imagen es tu identidad. Sí. El tema es cómo se protege, cómo la sociedad admite proteger tu identidad. Ese es el Vamos con una Hay ronda problema. final, un par de minutos por persona, Alfredo. Ya, yo quería... Yo, Carlos, muchas gracias, Carlos. Quería que usted que me pregunta. Tengo que llamarte en estos días. Ya. Llamo pues, antes para poder... Ya. Es un reality. Sí, yo quiero ya un poco puntualizar algunas ideas ya respecto a servicios digitales. Perdóname, yo te pedí la palabra para contestarle, señor. No, pero que hable. No, yo respeto el orden. Ya, ok. El primer punto es que nosotros debemos pensar en el ciudadano de forma real. O sea, yo he escuchado a muchos funcionarios del Estado poner en su PowerPoint que lo primero es el ciudadano, pero al ver las acciones es obvio que no tienen claro que lo primero es el ciudadano. Y siempre en el Estado yo trabajo en el Estado, pensando más en el procedimiento que en el ciudadano o en el servicio que en el ciudadano. Y esto lo digo a razón justamente de que instrumentos que pongamos en manos del ciudadano tienen que ser fáciles de usar por el ciudadano. Y nosotros debemos examinar las tendencias que existen en nuestra sociedad sobre el uso de tecnologías digitales. La tendencia clara en este momento es que la mayor parte de los ciudadanos van a usar los teléfonos móviles. Entonces, de acá a 10 años probablemente no hayan teléfonos móviles, sino va a haber algún tipo de mecanismo vestible. Pero en estos años, digamos, se van a ampliar el uso de los teléfonos móviles, eso es claro. De hecho, ya hay más, no sé, habrán 12 millones de teléfonos móviles en el mercado. Y entonces tenemos que pensar en los servicios que el ciudadano de por sí ya usa. Además, somos un país que todavía está relativamente joven y se unen a la población activa muchos jóvenes que ya por naturaleza usan el móvil como su herramienta diaria. Entonces, todos los servicios que nosotros debamos desarrollar como Estado deberán estar enfocados en el teléfono móvil. Y en ese sentido, la creación de la identidad digital como una aplicación dentro del teléfono móvil es saludable. Es algo además que discutimos muchas veces. Entonces, yo lo que sugiero es que hay un periodo de transición en donde van a convivir el DNI verde o azul, el DNI con chip y el DNI, que ya no es tanto DNI, en el teléfono móvil. Y ahí yo lo que le sugeriría es que pensando en el ciudadano, digamos, yo soy ciudadano, ¿sabes qué? Yo me quedo con mi DNI verdecito, aunque en este momento ya no es verde porque me obligaron a que sea el chip, y más bien pónganme servicios acá. ¿Sí? Eso es más. Ahora, a partir de ahí, establecer claramente con las entidades, tanto SECDI, Ministerio de la Producción, porque no tenemos una entidad rectora, pero sí generar la conversación con las entidades públicas, con las entidades privadas, con los bancos, porque los bancos sí tienen los servicios acá, tienen la identidad, porque el banco es un proveedor de identidad, y tienen los servicios aquí, y ellos se van hacia ahí con los bancos y con otras entidades para poder generar o impulsar este ecosistema de identidad digital que finalmente sea un ecosistema de servicios digitales. Yo creo que ese es un punto básico para que las entidades del Estado puedan efectivamente desarrollar servicios que al ciudadano los use. Yo les dije, no repitamos los errores.
Pensemos en el ciudadano, pensemos en cómo el ciudadano usa, pensemos en esas personas que están en el metro, en el metropolitano, mirando su celular, claro, de WhatsApp, Facebook, ¿no? Pero digamos, ¿por qué no estar? Bueno, yo a veces hago transferencias bancarias desde el metro, bueno, el metro no, del colectivo, ¿no? O del taxi. Entonces, pensemos en eso y adecuemos pues nuestros desarrollos de servicios hacia ese punto. Sí. Yo quería hacer algunas precisiones en la versión anterior, en la exposición de Alfredo, con relación a esta agencia que él propone. Yo coincido con la propuesta, yo creo que necesitamos una agencia, pero sabes, no comenta, y eso es lo que me preocupa, y más bien argumenta que la agencia es necesaria porque, por ejemplo, RENIEC no podía imponer el DNI electrónico a toda la sociedad. Y por lo tanto necesitamos una agencia que incorpore Estado, sociedad civil y todos los stakeholders que sean competentes en esta materia. Mira, después de 30 años en el Estado, para mí el problema de fondo no es la creación en sí misma de la institución, de la agencia, eso no es el problema. El problema es la voluntad política. Sin voluntad política no se hacen las cosas. Yo te aseguro que hubiéramos podido masificar más rápido ese DNI electrónico si hubiéramos tenido la anuencia de los gobiernos en particular. Como jefe de RENIEC he pasado el gobierno de Alan, el gobierno de Ollanta, el gobierno de PPK, un poquito de Vizcarra, durante los 8 años. Y eso le pasaba también a la ONGI y a la SEC. No existe voluntad política, y así pongas a un entusiasta como Marushka, por ejemplo, en este momento, no hay el contexto político porque no pertenece a un plan de gobierno este tipo de impulsos en la sociedad como es la transformación digital, el Perú digital y ese tipo de cosas. Voluntad política es más importante que la agencia. ¿Por qué yo sostengo la necesidad de la agencia? Porque he vivido la experiencia de RENIEC. Y una organización constitucionalmente autónoma que tiene el 90% de su presupuesto generado autónomamente, te da una capacidad de acción política, de generar política pública formidable. Formidable. Ustedes saben que está en paro RENIEC, ¿no? Ayer estuvo en paro RENIEC. ¿Saben por qué? Es el tercer paro, porque el primer paro fue en diciembre. El segundo fue en abril, marzo, abril, y este es el tercer paro que hace RENIEC después de muchísimo tiempo. Creo que nunca había hecho paro, ¿no? ¿Y saben por qué? Por un tema de voluntad política. RENIEC tiene la autosuficiencia para pagar los laudos arbitrales que ganan los trabajadores. Pero ¿saben por qué hacen la huelga de los trabajadores? Porque RENIEC no puede hacer desde el año pasado las transferencias de partida para poder pagar esos dineros. Porque el año pasado el Ministerio de Economía sacó una disposición que a partir de ese momento ellos autorizaban las transferencias internas. Eso es voluntad política. Cuando te quieren fastidiar, te fastidian. Y cuando el Todopoderoso te quiere fastidiar, con mayor razón. Entonces, el concepto esto de hacer un Perú digital, hacer transformación digital en el Perú, tiene que ser voluntad política. Pongo siempre el ejemplo del presidente estonio, de Tomás Ilves. Él, Anda en Colombia, ¿no? yo sé, pero el emblemático pues Estonia, ¿no? Sí, yo soy fanático del señor. Oye, un psicólogo que tenía un lenguaje tecnológico de tal propiedad, hablaba como si fuese un tecnólogo. Y era un psicólogo este señor. Y era el que dirigía el proyecto. Eso lo pudimos saber en el almuerzo que tuvimos con él cuando vino acá. Eso se llama voluntad política, cuando quien dirige se pone a la cabeza del esfuerzo. Acá nunca ha existido eso. Vas a candidatear. No.
Me gustaría, sí, lo digo, me gustaría. Siempre en mis últimas conferencias, al comienzo pregunto, ¿alguno de los presentes es candidato al Congreso? Como son conferencias para tecnólogos, me dicen que no, pues no. Y yo les digo, qué pena, no vamos a tener un representante de Congreso. Es una pena. Los pocos que han habido, que nos han podido ayudar, por ejemplo, el de Acción Popular, el señor de Catamarca, Mesías, por ejemplo, ¿no? Excelente persona, ¿no? Pero siempre han habido casi... encontraba puertas cerradas. A eso me refiero, las puertas cerradas son... Congresista. Cierto, las puertas cerradas son voluntad política. Coincido con lo de la agencia, pero hay que sustentarla mejor. No es porque no hayan podido, hayan fracasado las actuales, no, eso no es el problema. Persona, está sustentada, los estudios los hizo el CNC. Sí, pero yo no estoy de acuerdo, pues. Yo no estoy de acuerdo porque me parece inconsistente. Hoy día las instituciones, oye hermano, si no, RENIEC no sería la institución de mayor confianza ciudadana, porque es la que, y todos los años, en los últimos 10 años, es la institución de mayor confianza ciudadana. Entonces tú no puedes decir que fracasó el RENIEC en su afán. Pero eso es lo que dices en el fondo, pues. En el fondo es que los errores que se han cometido con el DNI electrónico representan el fracaso, pues, demuestran que necesitamos una institución diferente. Te cuento una cosa más, y esto lo deben saber ustedes. Cuando salió la Ley de Protección de Datos Personales, el espíritu era la institución idónea para ser la autoridad de protección de datos personales. ¿Quién era? RENIEC. Salió la ley, como fue manipulada en el Ministerio de Justicia, ellos se dieron una instancia de tercer nivel, una dirección debajo de un viceministerio, debajo del ministro, era la autoridad. Y era una autoridad que pretendía ser autoridad sobre una institución autónoma. Oye, la institución que debió, en la ley se recoge ese espíritu y en el reglamento, el mismo ministerio cambió el reglamento, nos involucró. Esos fenómenos se llaman voluntad política, con marco conceptual, visión de país. No hay eso. Claro, y yo creo que eso es lo que tenemos que construir. ¿La política? Sí, visión de país para que el equipo que gobierne tenga esa voluntad política de implementar la fórmula que sea, pero no sustentarlo golpeando, no sustente golpeando, porque van a haber reacciones como la mía, que van a defender a RENIEC. Es interesante. ¿Sabes por qué? Porque te estás tirando abajo una tradición. Hay instituciones altamente confiables en el país y en el Estado, y esa se llama RENIEC. No perdamos el ejemplo. Y una autocrítica que te pueda hacer Debía haber hecho más. Debía haber hecho más. Me quiere convencer el señor que tenga 4 años más, pero no lo voy a hacer. Debía hacer más. Yo solo quiero aclarar que cuando dije que el fracaso del DNI electrónico, o los errores del DNI electrónico, estoy puntualizando que son errores del Estado, no específicamente de RENIEC. El Estado debió crear un proyecto como Estado para poder desplegar los servicios digitales en base a cualquier instrumento, DNI electrónico, ahora el DNI móvil. Y el Estado debe crear ese proyecto. Sí, ya estamos. Y lo que solamente termino nada más, que eso creo que partiendo de voluntad política, estas cosas sí se pueden. Totalmente de acuerdo. Sí, Julio. Sí, quería terminar muy brevemente el tema. Creo que coincido con Alfredo, coincido con Jorge y coincido con Ricardo en el tema de la importancia de la identidad digital, en la coexistencia del tema estatal, pero también de la academia, de la universidad. Yo creo que tanto en la cátedra como en San Marcos, como hemos coincidido con Jorge, como en la Universidad de San que estoy ahora, hay innovación. Por ejemplo, la fábrica, el FABLATE, Laboratorio de Fabricación Digital, las impresiones 3D. Con mis alumnos de Derecho de Tecnología fuimos a verlo y veía cómo lo que está diseñado puede imprimirse, desde comida, desde diamantes, desde carros, de cualquier producto. Y esto tiene que ver derecho autor, no tenemos identidad digital. También tiene que ver temas de innovar y favorecer la economía digital. Y creo que si unimos el tema
estatal, el tema de identidad digital, pero el tema académico, el tema universitario, el tema de investigación. Por ejemplo, en mi tesis de Derecho y Identidad Digital en el Perú, mi tesis doctoral en San Marcos, planteo todo un sistema integral de identidad digital. Y creo que esto debiera difundirse. Tuvimos la sustentación en San Marcos, pudimos verlo y convencer de la importancia del sistema. Y esto después se reflejó en la política 35 del Estado, que después de mi tesis se puso, que nosotros propusimos en nuestra tesis doctoral. Por ejemplo, estos temas no se han difundido. Creo que el esfuerzo de la academia... Yo sí lo debe difundo, ser- ¿eh? Yo difundo el acuerdo 35. Claro. Cada vez que puedo. Y es poco, porque no se sabe el origen, no se sabe cómo lo propusimos nosotros en la tesis doctoral en el momento de la sustentación. Esto es importante difundirlo porque hay esfuerzos en la academia que deben ser reflejados tanto en el Estado como en la vida universitaria y en la sociedad. Totalmente de acuerdo. El- Voy a votar por ti. Bueno, la palabra final es de Ricardo. Simplemente para terminar y concluir dos cositas. Hay un esfuerzo muy importante en RENIEC, ¿no? Que hemos continuado hasta que tengamos la nueva autoridad de administración que llegue a RENIEC, pero de cara mucho a escuchar al ciudadano. ¿Sí? Hemos comenzado a idear estos conceptos de identidad digital y aterrizarlos en cómo finalmente lo consume el ciudadano. Y fruto de esto, vimos la identidad digital de los ciudadanos de una manera fácil, fluida y demás. Hubo, para empezar, compromiso. Y compromiso de la alta dirección en ese entonces, ¿no? A cargo de Jorge y con Marushka Chocobar de SECRE. Sin ese compromiso no se pudo haber hecho lo que se hizo. Y ese compromiso pasó por esto, por escuchar a los ciudadanos. Hicimos 31 encuestas en Lima a ciudadanos. Hicimos 12 en Piura. Hicimos 14 en Cusco. Hicimos 9 en Tarapoto, 10 entidades públicas y 3 entidades privadas. Identificados estaban, ¿no? Y las variables que tratamos de manejar en ese enfoque fue, oye, tenemos que escucharlos, tenemos que empatizar con ellos, tenemos que saber qué es lo que demandan. Salen temas como estos, insights. El ciudadano no necesariamente relaciona el uso de la tecnología con un mejor servicio. ¿Quién es? Nancy, 53 años. Individualizas la percepción, escuchas al ciudadano. ¿Sí? Pues esto es lo que permite tener estos productos que ya no miran el tema de cómo haces eficientemente o eficazmente tu, sino que le planteas un uso fácil para que el ciudadano... Estas experiencias son valiosísimas y como bien ha subrayado Ricardo, necesitan de voluntad política. Pero ¿sabe qué pasa? Haciendo estos pequeños ejercicios nos vamos a demorar 100 años en ser un Perú digital. Necesitamos esto, llevarlo a la política nacional. Eso es lo que necesitamos. Que el uno se involucre. Así es, eso es lo que necesitamos. Si no, no. Esto es fabuloso. Yo creo que para terminar necesitamos que gente como ustedes entre en esas esferas más altas del gobierno, ¿no? Dime qué puerta hay que abrir para llegar. Hay que conseguir votos. Ya, Hay varios candidatos. ya habrá oportunidad, ¿Qué hermano. candidato? Muchas gracias por su tiempo, Jorge, Ricardo, Julio, Alfredo, muchas gracias por colaborar con estos temas. También a Flavio también con estos temas, con América Sistema y con la sociedad, ¿no? No, y gracias a América Sistema por existir y por difundir nuestros temas. Sí, y son complejos. No son temas, Complejos. no son temas que aterrizan en una compra de Cierto. tarjetas, ni, ¿no? Cierto. Son Que la gente ve su DNI, Muchas gracias. no entiende todas las más bien con las colaboraciones, Julio, ¿quieres difusión de la tesis? Manda, pues, por favor. Claro, Hagamos aprovecho. publicaciones. Aprovecho. Muchas gracias.